otra cita dominical con La Gente Quiere Saber, un programa que, como ustedes saben, en el año 2019 fue reconocido con el importantísimo premio Monseñor Pellín como programa de opinión de la televisión venezolana. Este año hay una novedad para la gente que sigue, a La Gente Quiere Saber, sobre, como ustedes saben, el programa es conducido por Juan Pablo Lombardi, que produce y dirige el programa, y habitualmente él tiene su cita con ustedes todos los domingos, pero dentro de una periodicidad que se va a ir estableciendo en el transcurso del año, de acuerdo a ciertas dinámicas que podría ser interesante para ustedes, se ha establecido lo que ha llamado programa especial, que en este caso tengo el gusto de acompañar. El programa especial normalmente tiene un motivo especial. Hoy tenemos a Miguel Ángel Campos, sociólogo, profesor universitario, escritor, y a Norberto Olivar, historiador, profesor universitario, escritor. Miguel Ángel en la línea más bien ensayística y Norberto en la línea narrativa. Vamos a hablar de esa cita especial que les anunciaba, de dos libros que son emblemáticos en la cultura venezolana. Estamos celebrando, de alguna manera podemos decirlo, los 100 años de su primera edición, de su publicación. Estamos hablando de Cesarismo Democrático, de Laureano Vallenilla Lanz, un libro importante y que en muchos sentidos todavía tiene mucha vigencia o es discutible muchas de sus tesis. Miguel Ángel acaba de dedicarle un estudio largo a Cesarismo Democrático, publicado en 5 entregas en el papel literario del Nacional recientemente, o sea que está disponible allí para ser leído este importante trabajo, aparte porque Miguel Ángel es un estudioso de hace muchos años de este autor y en general del pensamiento venezolano. Y estamos en los 65 años de la publicación de otro libro ícono, un hito importante en la cultura venezolana, que es Casas Muertas, de Miguel Otero Silva, en donde él trata de reflejar de alguna manera lo que pudo haber sido la Venezuela de los 30-40, cuando ya el impacto petrolero se empezaba a sentir en algunas regiones, en algunas como en el Zulia positivamente en cuanto a desarrollo económico y en otras en cuanto a depresión económica, porque era cambiar el mundo rural por un mundo no rural, que es un poco lo que trata de reflejar, inclusive el título de Casas Muertas, ¿no? Y aparentemente él se inspiró en una visita a los llanos de Aragua, un pueblo cerca de San Juan de los Morros, Ortiz, que estaba en plena decadencia, y que por cierto sigue en plena decadencia, de acuerdo a mi última visita, todavía más arruinado, porque lamentablemente nosotros en Venezuela todavía no hemos aprendido a cambiar, sino a abandonar y creer que volvemos a nacer. Abandonamos y creer que volvemos a nacer. Entonces, bueno, son dos libros, repito, que yo creo que deberían ser de obligatoria lectura y discusión en las escuelas, en los liceos, en las universidades, y que por lo menos deberían ser conocidos, leídos, ¿no? Y en nuestras bibliotecas familiares, que deberíamos tener todos en nuestra casa, no importa si somos humildes o no tan humildes, en términos económicos, deberíamos tener una pequeña biblioteca, por lo menos de referencia venezolana, y estos son dos libros que sin lugar a dudas deberían estar allí. Bienvenido Miguel Ángel, bienvenido Norberto. Entonces, vamos a arrancar con Miguel Ángel y sus comentarios sobre Cesarismo Democrático. Bien, buenas noches y muchas gracias. Yo creo que Cesarismo Democrático puede ser considerado el santo grial de la identidad sociológica venezolana. Tiene un conjunto de tesis que 100 años después resisten el análisis. La angustia de Vallenilla Lanz, cuando publica su libro, es que la república no termina de ser, después de la independencia, 100 años después, la sociedad venezolana no consigue su rumbo, su derrotero, no hay instituciones que representen un proyecto nacional, un proyecto civil, ciudadano, y él intenta buscar las respuestas. Y va efectivamente al punto de partida, que es la guerra de independencia, ¿no? Su primera tesis es que hubo una regresión.
se destruyó una civilización, una sociedad y no se sustituyó por otra. Las instituciones no se crearon, los organismos de convivencia no aparecieron, no apareció una economía y por supuesto una cultura que desapareció en la vorágine de las llamas. No solamente una sociedad material, sino una sociedad de símbolos. Eso no fue sustituido. Entonces, él se pregunta qué pasó, dónde están las fallas, y va directamente al organismo. El organismo es la propia sociedad y su fisiología, su dinámica. Él, por supuesto, dice que la guerra de independencia fue una guerra civil, cosa que hoy se admite de manera franca, y ya no hay ninguna objeción sobre eso. Es un problema estadístico. Sí, incluso desde el punto de vista demográfico, los combatientes eran, el 90% eran venezolanos. Venezolanos matando venezolanos. Sí, vinieron solamente 15.000 soldados de España a la guerra de independencia. Y en 1815. Sí, de tal manera que él está hablando de un proceso revulsivo, de una sociedad endogámica que se enfrenta con, digamos, un proceso de liberación política para producir la república, pero que todo lo demás queda en el aire, ¿no? Lo demás orgánico, la sociedad, las instituciones, los símbolos y por supuesto el igualitarismo, que es la gran expectativa, se lo lleva todo, porque bueno, las clases sociales, las castas, los grupos corporativos entran en una especie de violencia que no cesa, donde sucumbe efectivamente el proyecto común, de tal manera que lo que Vallenilla Lan está planteando en ese momento conmueve a la historiografía, pero también está planteando elementos como ese del César, es decir, la sociedad venezolana necesita una personalidad que la rija, no que sea autoritaria, sino que encarne la posibilidad de digamos, suprimir las tendencias anárquicas de la propia sociedad. Contra sus propias tendencias destructivas se debe imponer un César. Esa es una teoría incluso de la doctrina boliviana. Está en el Libertador con su digamos, constitución boliviana del presidente vitalicio. De tal manera que la conmoción del cesarismo democrático que llega hasta hoy es que efectivamente las carencias, los vacíos que él vio y que no terminaban de producir una sociedad organizada, llegan hasta hoy. Es decir, la ausencia de continuidad de lo acumulativo societario, institucional, nos tiene hoy, por ejemplo, en un drama que debe de resolverse desde la institucionalidad, desde los protocolos formales, pero eso parece que no es suficiente. Y ya Vallenilla, cuando hablaba de las constituciones orgánicas y las constituciones de papel, decía que bueno, que las constituciones no pueden sustituir la realidad, que los acuerdos tienen que venir de los hábitos, de las prácticas, de la tolerancia, pero no pueden ser acuerdos de escritorio. Bueno, estamos conversando sobre cesarismo democrático de Vallenilla Lanz en sus 100 años de la primera edición con Miguel Ángel Campo, y vamos a hablar de Casas Muertas de Miguel Otero Silva con Norberto Olivar. Hasta el próximo segmento. Estamos con Miguel Ángel Campo y Norberto Olivar. Estuvimos conversando sobre cesarismo democrático, o sea, presentando de alguna manera esta gran obra, esta importante obra, y ahora vamos a hablar de Casas Muertas con Norberto, que está en los 65 años de su primera edición, creo que Losada, de Argentina. Sí. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches a los que nos escuchan. Robert Nive, un sociólogo, decía que es imposible a la ciencia que estudian el hombre, es imposible abordarla sino desde la metáfora. Es la única ciencia, o sea, el estudio del hombre tiene ese problema. Entonces, un poco las novelas vienen a llenar ese vacío, ¿no? En el caso de Miguel Otero Silva tuvo una formación periodística, religiosa y política bastante fuerte,
y de alguna manera él intenta hacer registro de esa biografía, ¿no? Sin duda de la generación del 28, de quienes enfrentaron la dictadura gomecista y quienes reciben en cierta forma el impacto de la Venezuela petrolera. Él, imagino que estaba preocupado por dejar registros de eso, y en ese, digamos, en ese escenario de esta motivación nace Casas Muertas, en 1955. También funda el diario El Nacional. Entonces es muy difícil separar la vida del periodista, del escritor y del político en este caso. Y Casas Muertas intenta de alguna manera decirle a los lectores, a los venezolanos, ¿verdad?, cómo se desarrollaba esa lucha contra la dictadura, esos deseos de libertad y, por supuesto, el impacto de la Venezuela petrolera que estaba llegando y la búsqueda de los ciudadanos comunes del bienestar. Y las miserias, por supuesto, que también se viven por falta de recursos y quizá de una sensibilidad oficial en este caso. Y Ortiz, de alguna manera, ya usted dio algunos elementos de eso, Ortiz venía de ser un pueblo próspero, agrícola, que de repente comienza a ser abandonado por sus habitantes, impactados por las enfermedades, por la lucha de los caudillos, por la lucha contra las tiranías y sobre todo por la búsqueda del bienestar. Muchos de sus jóvenes estaban yendo, sus habitantes normal. Y Carmen de Rosa representa pues esa bisagra entre el pasado normal de una sociedad, el presente que ella vive, que es de la desolación total, y luego finalmente la decisión de abandonar ese pueblo para irse, que es la continuación de la novela de Oficina número 1. Entonces un poco intenta eso. Ya posteriormente hubo otros ejercicios. Recuerdo, seguramente Miguel Ángel lo ha leído, Briceño León, en las perversiones del petróleo. Roberto Briceño León, sí, sociólogo. También se centra en un pueblo tinaquillo, de un pueblo agrícola de 10.000 habitantes, como de la noche a la mañana, en los años 70, pasa más de 100.000 y todas sus zonas agrarias son convertidas en zonas urbanas y, por cierto, muy mal construidas también. Entonces, las novelas intentan un poco eso, ¿no?, dejar constancia de digamos, de esos vaivenes del venezolano. Yo creo que es imposible leer Casas Muertas sin sentirse uno que la novela le abra al presente, ¿no? Ubicada en el presente. Yo creo que ahora Ortiz, todas las ciudades venezolanas son Ortiz, ¿no? Todos somos Carmen Rosa también, porque de alguna manera estamos viviendo esa desolación, estamos acá guapeando, digamos así, pensando en un pasado que no sabemos si se va a restituir, no en el mal sentido, sino en el sentido de la normalidad. Sí, un país normal, próspero, claro, con oportunidades. Y hemos tenido que sacar a nuestros hijos para que tengan una oportunidad, porque evidentemente los lapsos de vida de la gente no van con los lapsos políticos de las sociedades. Y Ortiz es eso. Ortiz es el reflejo de la Venezuela de ese momento. Por eso hemos hablado en algunas imágenes que hace referencia a lo que estamos conversando, de casas muertas a casas vacías. Sí, basta en cualquier ciudad venezolana, y particularmente Maracaibo, donde uno habita, realmente es impresionante la cantidad vacía donde quedó el viejito, el anciano, sí, solo, o un familiar, el que tiene menos recursos cuidando la casa, o simplemente vacía. De tal manera que creo que es muy pertinente la equivalencia que se ha hecho, ¿no? Y hay algo que quisiera agregar, porque me gustaría desarrollarlo con Miguel Ángel en los próximos segmentos, que es que estos escritores, en el caso de Miguel Otero Silva, hay más intuición que verdadera conciencia
de lo que está escribiendo y de lo que está padeciendo. Creo que todavía no se tenía con claridad visto el problema venezolano o el problema de los venezolanos, en este caso con relación al poder, con relación al ejercicio ciudadano, etcétera. Yo creo que estas novelas, de alguna manera, citando a Unamuno en cierta forma, nos presentan que la verdadera religión del venezolano parece ser el caudillismo, ¿no? Y el santo mayor en este caso sería Juan Vicente Gómez, y el gran teólogo sin duda sería Vallenilla Lán. Sí. Claro, recuerda que Miguel Otero, si la publica en el 55, la novela debe haberse elaborado en esos años, ¿no? Posterior al año 30, al año 40, o sea, ya son experiencia vivida. Claro, y él está en plena dictadura de Pérez Jiménez. Él forma parte de la generación del 28, por eso, y sin embargo le está hablando al presente. Así también. es, de tal manera que diríamos que en este primer abordaje que hemos hecho de cesarismo democrático y casas muertas, o sea, hay dos constantes que se reflejan en el hoy venezolano, que están presentes, en el hoy venezolano, que sería ese culto al caudillo, al Mesías que va a salvar por un acto mágico, por un acto de voluntad o de predestinación divina, ese mesianismo político que tanto daño nos ha hecho, que siempre termina en vulgares dictaduras, dictaduras ruinosas, y al mismo tiempo, o sea, Venezuela en tránsito, o sea, en tránsito a no sé qué, o sea, la precariedad dentro de las incertidumbres, o sea, una Venezuela que percibimos que fue próspera, que fue mejor, distintamente de sus vicios y desviaciones o limitaciones, y un presente que nadie sabe a dónde va, y lógicamente mucho menos sabemos hacia dónde nos encaminamos como futuro. Seguimos conversando con Miguel Ángel Campo y Norberto Olivar sobre cesarismo democrático y casas muertas en el próximo segmento. Estamos hablando con Miguel Ángel Campo y Norberto Olivar, profesores universitarios, sociólogo, historiador, escritores, de dos libros emblemáticos, Cesarismo Democrático y Casas Muertas, de Vallenilla Lán y de Miguel Otero Silva. En Venezuela, cuando hablamos de nosotros como sociedad, en el tiempo y en el espacio, hay dos categorías que yo noto que la mayoría no tenemos conciencia de la importancia que sería conocerlas, tener conciencia de ellas, ¿no? Que son dos categorías materiales, o sea, tangibles, que es lo territorial y lo demográfico. Es decir, Venezuela, yo creo que esta información, no sé cuánta gente la manejará, pero no creo que muchos. Venezuela, cuando se convierte en república independiente, tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, por el famoso principio Iuti Possidetis Iuris. El 80% de la Guajira era venezolana, y hacia el sur había el doble de lo que tenemos ahora. De tal manera que en el transcurso de 200 años de república hemos perdido la mitad del país, o sea, incluyendo el Esequibo, evidentemente, ¿no? O sea, entonces yo creo que en la conciencia venezolana todavía no se ha entendido la importancia de un país que queda amputado, que queda cercenado en la mitad de su territorio, sin guerra, sin invasiones, sino simplemente por negligencia de los gobiernos de turno y de a quienes les correspondía proteger esa frontera o esos espacios, ¿no? Bueno, esa conciencia territorial en Venezuela como que no ha funcionado. Lo mismo el dato demográfico que, por ejemplo, da Vallenilla Lán. Si nosotros hablamos de la Venezuela prepetrolera, estamos hablando de una Venezuela de 2 millones de habitantes, 3 millones de habitantes, en condiciones terribles, en términos humanos, paludismo, mortalidad infantil, desnutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando entonces de la época de Pérez Jiménez, 7 millones de habitantes. Después, empezando el llamado proyecto democrático, estamos hablando de 15 millones de habitantes. Hoy estamos hablando de 30 millones de habitantes. O sea, la conciencia demográfica de un país es fundamental, igual que la conciencia territorial de la identidad. Vallenilla trae un dato muy importante demográfico. Venezuela en 1810 aproximadamente, cifra aproximada porque evidentemente puede haber cierta inexactitud, era un país de pardos que lo ubican en 500.000 de habitantes.
ese mezclaje venezolano creativo. O sea, yo siempre creo que realmente la gran novedad en la evolución humana son los mestizajes, ¿no? Y el sincretismo. Había poco menos de 100.000, 80.000 esclavos de origen africano, y había más o menos un poquito más de 100.000 indígenas dispersos por el país. Y la población élite dominante, llamada blanca española, tanto española de origen de España como española de origen americano, donde están los famosos mantuanos, donde está Simón Bolívar, etcétera, o sea, no pasaba de 14.000 personas. O sea, una sociedad controlada por 14.000 personas, donde lograda la independencia, lograda la república, o sea, las estructuras continúan, la estructura económica y societaria continúa, pero en teoría asumimos que se habían roto todas las cadenas, todas las estructuras, y por eso fue un salto al vacío la independencia. Entonces el cesarismo democrático de alguna manera trata de explicar qué ocurrió y por qué el gendarme necesario, o sea, el César, el caudillo, fue necesario para mantener unida la horda. Ese es el planteamiento, sí. Y creo que es importante profundizar, ¿no? Lo mismo que la Venezuela en tránsito con respecto a la inconsciencia de los espacios, ¿no? O sea, nosotros para construir país no podemos abandonar país. Miguel Ángel. Sin duda, hay un diagnóstico en el cesarismo democrático. Esta debe ser la cuarta edición de este libro. No tiene muchas ediciones, ¿no? Es un libro, yo no digo de recelo, pero no ha sido bien difundido ni en la academia ni entre los lectores ordinarios. Hay un balance de la Venezuela en el libro de tesis, donde lo territorial, lo demográfico, las castas y toda esa fusión que viene en pugna desde la colonia adquiere un voluntarismo, pero sin producir, digamos, objetos reales de intercambio. No produce las instituciones donde la pardocracia, donde el igualitarismo y donde esta república de avanzada, porque ya no es una república aristocrática, va a definir su proyecto de bienestar, de sociedad. Eso no termina de aparecer, y es la gran angustia de Vallenilla Alá. Hay un vínculo interesante entre lo que sería el libro de tesis y las novelas, es decir, las novelas de la derrota y del fracaso de los societarios, Casas Muertas, Doña Bárbara. Digo interesante porque aquí está el pensador, el sociólogo, el que hace señalamientos concluyentes, y después está una literatura que tiene que vérsela con el expediente real, que es la sociedad deprimida, ¿no? De tal manera que a la literatura lo que le queda después es efectivamente producir esos objetos, esas novelas, esos elementos de ficción para un poco demostrar o mostrar lo que está en la tesis. No es que sea subsidiaria la literatura de ficción de la tesis, pero se está entendiendo con los resultados de un diagnóstico, es decir, el diagnóstico de estos sociólogos. Vallenilla era sin duda el más brillante, pero es un grupo donde está Ángel César Riva, es un grupo donde está Arcaya, es decir, los positivistas un poco despejados de la Venezuela, que están angustiadas porque no termina de aparecer el proyecto. Lo determinante de Vallenilla es que hace, digamos, indicaciones concluyentes, no se ahorra adjetivos. Por eso fue que cayeron mal sus tesis. Personalmente tenía gente que no lo pasaba, pero era un angustiado, sin duda, ¿no? Como debe ser un angustiado el Otero Silva, que escribe esa novela Casas Muertas. Antes está su novela Fiebre, que es la novela de la lucha de la generación del 28 contra el gomecismo, de tal manera que tenemos en la literatura un escenario de examen que es bastante solvente, admite las entradas, admite el análisis y nos permite ver, digamos, el proceso de lo nacional con más eficacia que la propia historia. Conversábamos sobre eso hace poco. Claro, de hecho, Miguel Otero Silva, en su novelística prácticamente intenta hacer una historia, o sea, una cronología. El tirano Aguirre,
Príncipe de la Libertad, ¿no? Pinar Aguirre, después Oficina número 1 que ya tú citaste, después los diversos títulos que él fue en Fiebre, los diversos títulos que él va produciendo van enmarcando como épocas, o tratando de reflejar épocas muy precisas de la historia venezolana. Tiempo de la sociedad. Pero a mí me parece que tanto Miguel Otero Silva como Vallenilla Alán sí presentían y sentían, digamos así, los males de la sociedad que les tocó, y ciertamente compartían preocupaciones en cuanto a que no veían que se estuviesen construyendo las instituciones necesarias. Todas esas construcciones partirían de la idea de progreso que tuviera cada uno, sin duda, pero creo que no tenían claro el diagnóstico como podría uno pensar. Ejemplo, Vallenilla evidentemente está muy angustiado porque Venezuela no termina de construir un proyecto de nación, no hay instituciones claras, no se ve que nadie esté diciendo cuál es el rumbo que debe tomar la sociedad, y evidentemente él intenta dar una respuesta. Ahora, él acusa que gran parte del fallo es las constituciones orgánicas contra las constituciones reales, es decir, hay una Venezuela que no existe, que está en las constituciones, hay otra que sí existe y que no son conciliables en este caso. Pero el diagnóstico que él hace del hombre fuerte, de la mano dura, que sea capaz de el que resuelve la contradicción entre lo irreal y lo real. Y lo real. Ese diagnóstico él lo hace basado en decir, por ejemplo, que así como en otras sociedades gente con poca preparación se ha convertido en hombres de Estado por las circunstancias y han sabido guiar a sus naciones hacia el progreso, Venezuela también tenía que buscar esos hombres que fueran el equivalente. Entonces, cuando él hace esa comparación y sustenta sobre esa comparación la solución, creo que cae en el mismo problema de que construyó ese problema, digamos así, ¿no? Es decir, que pretender que Venezuela sea las constituciones que están en el papel y no lo que es en realidad. Claro. Entonces creo que terminó pervirtiendo un poco lo que es el proceso político venezolano. Sí. Bueno, estamos conversando sobre Vallenilla Alán, su libro Cesarismo Democrático, Miguel Otero Silva, su libro Casas Muertas, pero evidentemente ambos libros nos conducen directamente a enfrentarnos a nuestras realidades complejas de ayer y básicamente del hoy. Continuamos en el próximo segmento. Una conversación de café, dinámica, espontánea, de amigos, sobre temas que creemos que son importantes para todos los venezolanos, para todos nosotros. Hay una anécdota que se le atribuye a Laureano Vallenilla Alán, cuando muere Gómez, en el año 35. Él estaba en París, Laureano Vallenilla, y cuando supo la noticia que Gómez había muerto, en su cama, por cierto, rodeado de honores, en pleno ejercicio del poder, él dice, murió el gran loquero. O sea, y él sabía muy bien de lo que hablaba, él sabía muy bien que había administrado un manicomio y que posiblemente solamente un gran loquero pudo haber mantenido unido lo desunido, organizado lo desorganizado, lo primario, básico, desde su propia primariedad bárbara. Así que yo creo que él resuelve una frase todas estas contradicciones de las que veníamos hablando, ¿no? O sea, la Venezuela real, la Venezuela ideal y el drama en donde casi siempre nos escapamos hacia la Venezuela ideal,
olvidándonos de nuestras propias realidades, y por eso al final la realidad, como dicen, siempre nos alcanza, sí. Y por eso estos llamados retrocesos históricos, ¿no? Cuando creíamos en pleno proceso siglo XX, prosperidad petrolera, una democracia moderna, un país hacia adelante, dueño del futuro, y de pronto este regresionismo, en donde hemos vuelto a los caudillismos del siglo XIX, a las hordas del siglo XIX, a la polarización asesina de venezolanos contra venezolanos, una república disolvente, y en donde el proyecto futuro realmente no solamente no se visualiza, sino que se sigue destruyendo lo que teníamos, en el buen sentido de la palabra, especialmente a nivel institucional. Sí, claro. ¿Esta es una visión apocalíptica, catastrófica o necesaria? Bueno, siempre me ha preocupado cuando hablamos de estos temas, es la idea del eterno ir hacia un lugar desconocido, ¿no? Es decir, eso le preocupó a Miguel Otero Silva, hacia dónde iba Venezuela, le preocupó a Vallenilla, sin duda. Lo que pasa es que ahí tú tienes, perdón, dos horizontes. O voy en una dirección que yo deseo, o deseable, en términos no solamente personales, sino colectivos, o voy a la utopía, lugar de ninguna parte. Yo creo que nosotros hemos practicado mucho más el escapismo de la utopía, lugar de ninguna parte, que con los pies en la tierra construir un país sobre nuestras limitaciones y defectos, pero también sobre nuestras virtudes. Yo creo que nos falta aterrizar en la realidad. Sí, yo creo que Vallenilla, como buen sociólogo de los procesos étnicos que es, puede ver, digamos, lo natural en lo artificial. Lo artificial es la sociedad y lo natural es un poco el caudillo en la circunstancia que él está analizando. Es decir, la historia del personalismo en Venezuela no hay que perderla de vista. No solamente porque encarna, como decía Carlil, que el héroe encarna las expectativas y las pulsiones de una sociedad. Vallenilla se da cuenta que el caudillo es una herencia natural de la guerra de independencia y que está en el centro de la república. ¿Qué hacer con el caudillo? ¿Negarlo? ¿Desterrarlo? No, es un flujo que debe ser canalizado de tal manera que en lo inmediato él lo ve como el gran amparador de la sociedad que tiende a autodestruirse, la sociedad anárquica, violenta, y él encuentra eso en Páez, efectivamente. El César del cesarismo democrático no es Gómez, es Páez, obviamente, porque Páez restituye ante la muerte de Bolívar y el fin de la Gran Colombia, restituye una cierta unidad. De hecho, él tiene un libro que se llama Integración y Desintegración. Claro, ahí está su gran tesis, de tal manera que él se conduce desde el personalismo porque él sabe que las instituciones están por hacerse. Y la historia del personalismo tiene que manejarse desde el punto de vista de la posibilidad del sujeto entendiéndose con unas fuerzas que están en conflicto, pero que él puede conciliar. Y Páez efectivamente produce eso, ¿no? El llanero tosco, el hombre exitoso en el centro de la batalla, el que tiene ascendencia sobre los grupos, termina un poco civilizándose, entrando en los protocolos de la República, de tal manera que no hay un culto, digamos, a la fuerza y al caudillo per se. Sino a la necesidad del caudillo. Justamente, a la necesidad del caudillo para preservar lo inmediato, lo que se ha conquistado. ¿Qué piensa Alberto sobre esto? El problema es que los caudillos siempre se creen necesarios, ¿no? Y parece que no caducan y se acostumbran. No solamente ellos, el pueblo también se acostumbra, ¿no? Y yo recuerdo que en El Gendarme Necesario hay una parte donde Vallenilla dice que Bolívar, para no destruir aún más lo poco que quedaba en Venezuela, decide no meterse con Páez. Sin duda, era una decisión política. Que hubiera sido la continuación de una guerra civil. Evidentemente. Sí, no era una decisión, era una decisión política, no era una decisión legal, porque Páez estaba fuera de la ley. Claro. Entonces, el problema es que siempre ha prevalecido lo político ante lo legal. Y lo legal, aunque puede ser utópico, de alguna manera
nos pone ciertos límites a la conducta y es lo que a la final genera la armonía, ¿no? Claro. Que armonía no es un estado de perfección de angelito, sino el cumplimiento de las responsabilidades y de los límites que tiene toda sociedad. Entonces creo que el gendarme en ese sentido fue muy perverso, porque justificó, ¿verdad?, extralimitar, estar por encima de la ley. De hecho, el gendarme comienza precisamente con esa frase, ¿no? Los caudillos no se eligen, se imponen. Los caudillos se imponen, imponen. Están por encima de la ley. Entonces, eso parece que ha servido de justificación cada cierto tiempo en el proceso histórico venezolano. Entonces, y por eso, de hecho, historiográficamente, prácticamente lo hemos marcado por la historia de las presidencias. sí. Tanto en las épocas dictatoriales como en la llamada época democrática. Continuamos en el próximo segmento. Conversación de café, como nos gusta pensar a Miguel, a Norberto y a mí, ¿no? Que de paso frecuentamos bastante ese vicio de conversar en cafetería. Hablando en el segmento anterior de personalismo, eso está tan vigente, y voy a ser muy antipático con lo que voy a decir, que ayer mismo yo vi en Twitter una breve reseña de un acto de Guaidó en Washington, perdón, en Estados Unidos, no recuerdo donde estaba con Julio Borges, Carlo Vecchio, Gustavo Tarre, embajador en los Estados Unidos de Guaidó, de Gustavo Tarre en la OEA, y a Borges lo llama el canciller de Guaidó. Bueno, Gustavo Tarre, lo vi el video, se refiere a Guaidó diciendo más o menos en estos términos. Dice, hay momentos en la historia de los pueblos en que el futuro se dibuja en la cara de alguien, y esa cara es la de Guaidó. Por Dios. Entonces yo pensé inmediatamente, adulancia, ¿no? y yo pensé inmediatamente en que el otro lado piensa que el futuro tiene la cara de Chávez. De tal manera que estamos atrapados en cesarismo democrático y en casas muertas. O sea, 100 años después, todavía nuestras élites siguen repitiendo, o sea, el culto al personalismo y la evasión de la realidad. Sí. Realmente esto es para preocuparse, ¿no? Las constituciones de papel se continúan en ese protocolo bufonesco de una república que no existe. Así como existían repúblicas aéreas inmediatamente después de la guerra de independencia, hoy tenemos una república paralela que es aérea, con un presidente, con una Corte Suprema de Justicia. Dos tribunales, dos asambleas, dos cortes, todo el aparataje legal. Dos presidentes. Que es muy del gusto de los caudillos. Los caudillos estaban muy interesados en el protocolo jurídico, en las constituciones. Gómez tuvo 27 constituciones. Efectivamente, los hombres que heredan... Pero lo más grave, Miguel, es que no lo hemos creído. Muchos venezolanos se lo han creído, que hay dos gobiernos, dos tal, y si no, están aspirando a que por acto mágico se ocurra. Pero eso le hace mucho mal al proceso de enmienda y de liberación del país, porque el mundo está creyendo que aquí efectivamente hay dos poderes ejecutivos, dos poderes legislativos, sí, y dos economías, la mala y la buena. No, aquí existe una sola república, un solo poder ejecutivo y un genocidio, no hay nada más. Dos mordidas o pretendidas mordidas a la realidad. Norberto, para terminar el programa. Yo creo que, digamos, viniendo de todo lo que hemos dicho, algo que me parece muy beneficioso en la coyuntura es que a uno de los lados el oficialismo perdió el caudillo, ¿verdad? Y el otro lado no tiene caudillo. Entonces creo que estamos dolor de pérdida y dolor de búsqueda. Sí, creo que estamos, porque incluso muchas veces hemos escuchado decir de ambos lados que el problema de la oposición es que no tiene un caudillo que sea capaz de meter a todo el mundo en cintura. Un líder único. Y yo creo que eso ha sido realmente el lado más positivo de la oposición, la carencia de ese caudillo. Un liderazgo mesiánico, pero están empeñados, ¿no? Claro, pero creo que la coyuntura debería en algún momento plantear una mesa en la que la ley, el sentido común, sean las bases para la construcción y no la locura de seguir buscando a alguien que solucione nuestros problemas, ¿no? En ese caso. Sí, yo creo que el drama de fondo es ese, que como sociedad,
consciente o inconscientemente seguimos pensando que las soluciones son individuos, rostros mesiánicos, y no nosotros. O sea, no terminamos de entender que realmente la ciudadanía no es más que asumir nuestras responsabilidades particulares dentro de una perspectiva de acompañamiento y solidaridad social. Entonces, ese yo creo que es el problema, ¿no? O sea, cuando leemos a Vallenilla y cuando leemos a Miguel Otero Silva, Casamuerte, etcétera, y otros libros, Gallego, nos damos cuenta que realmente sí, ese empeño de una sociedad que apuesta por lo anacrónico, que no es solamente un problema educativo, sino de mentalidad, porque hay mucha gente educada, entre comillas, con títulos universitarios, que sigue pensando lo mismo. De tal manera que no es un problema solamente de carencias materiales y carencias espirituales o carencias intelectuales, sino es una mentalidad enquistada en lo anacrónico. Yo creo que eso es una reflexión que nos debería obligar a todos a un proceso profundo, autocrítico, que no es que echarle la culpa de nada a nadie, sino asumirlas colectivamente y lógicamente a nivel de los niveles de responsabilidad que cada quien ha tenido, los diversos gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pasar de la Venezuela de los rostros mesiánico a la Venezuela colectiva, de los millones de rostros de gente trabajadora, gente que se dedica a lo que le toca, gente que produce, gente que hace familia, gente que intenta logros más allá de la lotería o de la corrupción. En fin, yo creo que ese es el desafío real, ¿no?, a lo que a mi juicio nos invitaría a esta discusión. Que no es nada fácil. Evidentemente, pero lo importante no es fácil. Yo creo que ese ha sido nuestro drama, el cortoplacismo y el facilismo. Lo importante se construye en el tiempo con paciencia, dedicación y evidentemente talento, preparación. Entonces yo pienso que ese es el cambio precisamente que deberíamos buscar, que no se resuelve con la frasecita necesitamos más educación. No, educación para el siglo XXI, no una educación adocenada y deficiente como la que normalmente hemos tenido. No ha habido falta de talento, sin duda, ha habido falta de valentía y de criterio para enfrentar eso, lo anacrónico. Lo anacrónico es el caudillo, pero lo más terrible es el caudillo que se legitima a través de una constitución, que es lo que ha pasado con el chavismo. Y la sociedad sigue creyendo que de ahí viene la salida. El gran argumento de Chávez era, gano todas las elecciones. Y a pesar de que en las últimas se presume mucha trampa, realmente llegó a tener un gran apoyo popular, un gran apoyo electoral. Por esa creencia en lo anacrónico, porque si la destrucción del país vino de la constitucionalidad, de lo jurídico, de la legalidad, es decir, el chavismo utilizó todo esto para meter en el puño a una nación y destruirla. Entonces hay que tener un poco de distancia con esos instrumentos que sirvieron para destruir un país. Hay que recelar del fetichismo de lo legal en este momento para ir hacia el lugar donde debe estar la luz. Yo he hablado más de lo debido, pero hay un simbolismo que tengo la tentación de decirlo. La famosa Constitución Azul y la famosa Constitución Roja, los dos libritos que Chávez presentaba. O sea, la azul en teoría era la legal, la roja la que me da la gana. Y es lo que ha funcionado. Lo que funciona a nivel simbólico, él lo expresaba de esa manera. Norberto, para terminar, un minuto. Te dijo, la educación es la clave, pero cuando decimos educación, de una vez nos vamos a los colegios, a las universidades. No, la educación va más allá de eso. Está en los hogares, está en las ideas, en saber de dónde vienen las ideas que se manejan en un hogar. Y el problema es que el caudillismo, la idea del hombre fuerte que resuelva nuestros problemas, la idea del hombre fuerte a quien entregamos nuestra ciudadanía, está dentro del ADN de la cotidianidad venezolana. Es decir, la introducción del petróleo, como dice Miguel Ángel en sus propios libros, no cambió nada. Más bien lo que hizo fue fortalecer los vicios de la Venezuela del siglo XIX, los vicios del caudillismo, reforzó el caudillismo. Por eso insisto en lo que dije al principio, la verdadera religión del venezolano es el caudillismo, en este caso. Entonces, estamos atacando una idea que va más allá de la educación formal, que va más allá de la simple plática, ¿no?, en los cafés. Es una cosa de verdad ontológica, es una cosa y asumida desde la responsabilidad personal. Sí. Entonces lo único que puede luchar contra eso es el modelaje de quienes tienen el poder, sin duda. Eso es importante, para terminar. El modelaje no se predica con teoría, se predica con ejemplo. O sea, realmente para hacer país, para formar sociedad, para crear algo positivo, hay que asumirlo desde lo personal,
en el sentido práctico de una vida a mostrar. Y definitivamente tenemos que entender que nadie, ni los de afuera, ni los caudillos van a resolver nada, sino cuando cada venezolano asumamos nuestra responsabilidad específica, concreta. Muchas gracias por acompañarnos en La Gente Quiere Saber y nos veremos de vez en cuando en estos llamados programas especiales. Es un programa que recomendamos continúe acompañando todos los domingos por este canal. Muchas gracias.